¿Han visto cómo se llama mi presentación? Periferias del mundo, uníos. El congreso de AICA se lleva a cabo en Košice y esto me recuerda a un artista que nació aquí en 1924, Gyula Košice, que emigró a Argentina 4 años más tarde. Era cofundador del grupo MADI en Buenos Aires a mediados de los 40. Y desde luego que produjeron arte radical, experimental. Cuando años más tarde Frank Stella ya comenzó con los lienzos experimentales. Gyula Košice, desde luego, es el menos reconocido de este grupo, por lo menos por su público. Verán ahora la presentación. La exposición de París de MADI en los años 40 pues también es parte del movimiento del Art Nouveau en ese momento. Y en 2013 debería cambiar en la capital del arte moderno, porque en el Centre Pompidou hay una exposición de arte en donde se está planeando que se exponga la obra de este grupo, MADI, y va a hacerse en otoño ya en el Centre Pompidou. Gyula Košice no es el único que se aleja del arte convencional. Hay otros artistas de la periferia que provienen de América del Sur, de África, del sureste asiático y de la Europa septentrional y la Europa del sur. La ignorancia del arte periférico es un desafío en sí mismo para los historiadores de arte que se especializan en dichas periferias y que buscan aquellos métodos para invertir estas necesidades. Y esto es lo que nos ocupa en este congreso. Y para hacerlo veo dos enfoques metodológicos posibles que deberían realizarse al mismo tiempo, que provienen de la deconstrucción por un lado y del constructo por otro lado. La deconstrucción es la provisionalización del occidente, como decía, la provincialización, mejor dicho, el convertir el occidente en diversas provincias. Desde luego que tiene una enorme significancia artística, pero a mí esta jerarquización no me conviene tanto. Y me gustaría buscar, por otro lado, los lugares en el mundo en donde deberíamos centrarnos. Pensemos en el surrealismo, por ejemplo. Esto significaría que París no es necesariamente el único centro o la capital del movimiento. Veamos Praga, por ejemplo, como un centro tan importante como París, o su otra capital, que dice Derek Sayers en su maravilloso libro publicado este mismo otoño. Praga, la capital del siglo XX. Nadie va a desposeer a nadie de su posición histórica, pero hay que pensar que existen otros ámbitos y que existen otros artistas, por ejemplo, Sistorsky o Tadeusz Kantor, y sus happenings en comparación con Alan Cottrell. Kantor estaba trabajando en la periferia, como puede ser Cracovia, lo cual hace que Košice y Cracovia no estén tan lejos. El arte constructivo, el constructo que nos interesa, se refiere a una alternativa y resulta más compleja sobre la cuestión de cómo proceder de tal modo que tengamos a todos los artistas
presentes. Se trata de un enfoque horizontal, no jerárquico, y hay que pensar en fechas cruciales en la historia del arte y la crítica que debe realizarse al respecto. El análisis del arte que ha de ser además parte de estos procesos. He mencionado el grupo Mahdi antes. Comencemos con la cultura de la cultura posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es muy importante y que hasta finales de los 40, mejor dicho, en 1947 y 1948, ha de tenerse en cuenta, cuando los artistas del movimiento Mahdi presentaron sus obras en París. Ahí comenzó la estabilización política y cultural de Europa. Es el comienzo de la época del partido único en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, el momento del realismo socialista, y que también afectó a otros países como Yugoslavia. También comienza la Guerra Fría, entonces. En los países de la Europa Oriental, el realismo socialista como única forma de arte aceptable en Yugoslavia, unos años después, a partir de 1951, se ha observado algo distinto, que es el modernismo socialista. También es el momento de la emergencia del postcolonialismo, que se marca por la independencia de India y Pakistán en 1947. En India, en el marco de las circunstancias políticas existentes, como son la independencia del país, los grupos progresistas en el arte también fueron apareciendo. The Progressive Art Group. Y se trata de un grupo que también tiene en cuenta a la Unión Soviética y la Escuela de Bengala. En este caso, pues desde luego se inspiró enormemente en estos movimientos. Se trata de movimientos que también buscan la tradición local, así como teniendo en cuenta el modernismo indio de los años 20. Por ejemplo, en Calcuta hubo una exposición de los artistas del Bauhaus. El modernismo combinó diversas tradiciones de la modernidad internacional como parte de la cultura india y la estrategia que se decidió llevar a cabo en ese momento. Se pensó además en el 1947 que el apartheid sudafricano tendría efectos, así como la creación del Estado moderno de Israel, así como la descolonización en Asia, con su versión de realismo socialista, cuya versión era distinta de la existente en, por ejemplo, la Unión Soviética o algunos artistas soviéticos como Johansen, que también quería que en China el realismo socialista prevaleciese. Estos son ejemplos de cómo el realismo socialista fue ampliando su influencia en el mundo. Y en unos pocos años, el Congreso AICA se llevará a cabo en Cuba. Piensen que Cuba también se unió al bloque soviético sin que por ello hubiera un realismo socialista en sus fronteras. Por otro lado, la estrategia norteamericana de creación de cultura se llevaba a cabo a través de la hegemonía política, a través del expresionismo en la escena artística global. La Europa occidental se tenía en cuenta, sobre todo en Italia, se tenía en cuenta pues la posibilidad de influencia, como ocurrió posteriormente, sobre todo a través de la industria cinematográfica. Se hablaba de un robo de la idea de arte moderno por parte de Nueva York, lo cual es muy interesante. Habrá que comparar los diversos procesos, como lo que se llevó a cabo en Italia a finales de los 40 y la abstracción y el realismo. En 1947
se vio una lucha entre dos doctrinas universalistas, por un lado el realismo socialista y por otro lado el arte abstracto. Desde luego eran ambas provenientes de una ambición globalista y no localista, y además tenían su influencia en lo que entonces se llamaba Tercer Mundo. Pensemos en la escena artística egipcia. En 1952, y bajo el gobierno de Gamal Abdel Nasser y la cultura política, se ve una combinación de ambos. Por un lado, la tradición local y el modernismo occidental, que mostraba la presencia que se esperaba de la escena artística, en la escena artística global de Egipto. Benis Banilin en los 50 fue un ejemplo de ello. Lo consiguieron y consiguieron que el Occidente se interesase por su arte. Y además se habló del posible realismo, que además plasmaba el conflicto existente como supuso el conflicto del Canal de Suez. Ahí se mezclan pues conflictos políticos y artísticos. En Norteamérica, el expresionismo y el arte abstracto, así como el arte abstracto no geométrico, también tienen su cabida. Se refiere a un factor formativo del arte. Voy a citar a Eva Karpov. En la era post-estalinista, en 1956, cuando el gobierno polaco se convirtió en un gobierno más liberal y Kantor era el artista de Cracovia más importante, se llevó a cabo una prevalencia del arte abstracto por lo que había observado en París, y el movimiento consiguió alejarse del realismo socialista. Tanto Kantor como otros 14 pintores polacos fueron expuestos en MoMA, y desde luego también formaron parte del programa político del arte internacional en el MoMA, algo que Marek ya había tratado anteriormente. Y la contribución que se realizó ayudó a conocer también el ambiente político existente. Con respecto al expresionismo abstracto en la historia del arte moderno y cómo ha influenciado a otros países, sobre todo menciona Polonia, pero también hay que mencionar a Checoslovaquia en los 50, desde luego resulta un malentendido. En el caso de Kantor, por ejemplo, algo que Crawford mencionaba, me gustaría hablar de otros artistas polacos de Europa Oriental, Latinoamérica y Asia. Se sigue pensando que París es la capital del arte moderno y no los Estados Unidos. Desde un punto de vista geográfico, pensemos en Argentina, por ejemplo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en los 50 en Argentina? En ese caso es posible encontrar procesos de enorme interés comparables en el nivel horizontal a aquellos que se mencionaban para Polonia en el marco de la era post-estalinista. Ambos países han sufrido una modernización cultural casi al mismo tiempo, es decir, a mitad de los 50. También provenientes de diversos orígenes, sobre todo París, se ve que hay un marco común que bajo el colapso de los sistemas autoritarios como fueron el peronismo en Argentina y el estalinismo en la Unión Soviética muestran una situación parecida. La modernización del arte en Argentina tras la caída de Juan Domingo Perón en Buenos Aires se vio presente y claramente en el hecho de que el director Jorge Romero Vélez hiciera que el Museo de Artes de Buenos Aires cambiase su política.
En ese caso, en el Museo de Arte Moderno de 1956 y en el Instituto Torquato di Tella se demostró este cambio. Se intentó internacionalizar el modernismo, pero en Polonia no hubo una fundación de museos, aunque sí se observa esta institucionalización del modernismo. Mencionemos la segunda exposición de arte moderno en uno de las instituciones de arte más prestigiosas, como era la Galería de Zarrenta en Varsovia en 1957. Allí se expuso la obra de varios artistas. En 1958 se llevó otra exposición en donde los conservadores de arte polacos decidieron mostrar el arte moderno y abstracto en vez del realismo socialista, tal y como habían hecho otras delegaciones. Es muy interesante este ejemplo. Ahí ven algunas de las obras de los artistas expuestos en esta alta exposición oficial en la Unión Soviética. Los rusos dijeron que, bueno, lo que está intentando plasmar este artista es que hay un problema con la televisión, mientras que lo que está haciendo la obra es intentar volver a la realidad. Por supuesto que el peronismo y el estalinismo no son lo mismo, pero la aceptación del modernismo a nivel amplio, casi al mismo tiempo, después de dos regímenes totalitarios, teniendo en cuenta además las políticas culturales conservadoras, en ese momento es bastante llamativo. Debería enfatizarse el hecho de que ambos procesos se orientaron de tal modo que no el MoMA en Nueva York, que supuestamente roba el arte moderno, fue el aspecto importante, sino París. Al contrario de lo que Catwolf nos sugiere. Si pensamos en otros países de la Europa oriental como Checoslovaquia y tenemos en cuenta a Praga y a Bratislava en cómo se expusieron obras en los 50, verán que tampoco no estaba en lo cierto este autor. Y pensando en el enfoque horizontal, hablemos de 1968, en donde todo lo que estaba ocurriendo a lo largo y ancho del planeta durante los 60 y los 50. No voy a entrar en detalles, porque claramente los resultados de esos procesos son fundamentales para la cultura contemporánea, desde luego de capitalísima importancia, si me lo permiten. Pero sí puede decirse que en 1968 todo el mundo estaba viviendo algún proceso, pero quien llevaba a cabo un ámbito más crucial fue París. Pensemos, por ejemplo, en las marchas en Polonia en 1968 o en Checoslovaquia, la primavera de Praga, que afectaron no solo a Praga, sino a otras ciudades. La revolución ciudadana era el núcleo de un proceso histórico, como ya había ocurrido en otras ocasiones, pero las consecuencias de la invasión tras la primavera de Praga, de la invasión soviética, desde luego son de enorme importancia, porque son el punto de partida de la dinámica de la Guerra Fría. Y si lo tenemos en cuenta, la historia de la posguerra sería totalmente distinta. También la historia del arte, sobre todo en un contexto político como este. La normalización, es decir, los procesos represores que se sufrieron en esta zona después de la innovación, la falta de libertad, el estancamiento y toda la imposición y la represión que sufrió Checoslovaquia, pues también llevaron a cabo a otros procesos, como decía Guglielmo Martini. Decía, bueno, está bien que viniera
que viniera la normalización después de la revolución, porque si no nos habríamos convertido todos en profesores de arte y en críticos. Es una broma, pero pensemos en cómo respondieron los artistas a la normalización. Quizá el punto más chocante, que no es el único, es la cuestión de la minimalización de las acciones artísticas para escapar de las situaciones tradicionales y convencionales en el arte. Hablemos de dos ejemplos. Uno que es mi favorito, que es pivovumeni, es decir, la cerveza en el arte. Simple gathering in the restaurants or bars and drinking beer. En ese caso, los restaurantes fueron los lugares en donde se llevó a cabo esta serie de performance. Por otro lado, tanto en las calles como en las estaciones de metro, que hoy mismo tienen vigencia. Lo que se hacía es que los viandantes pudieran disfrutar de esta posibilidad. Lo único que se hacía era impedir el paso de otros, si lo deseaban. Pensemos que estamos en los 70, en Checoslovaquia, y que se llevaban a cabo estas acciones en las calles, en los bosques, en la naturaleza. La cuestión es cómo se politizaron y si lo eran. Desde luego, la implicación política no era directa. La primavera de Praga, sobre todo la invasión soviética, llevó a cabo este tipo de procesos. Pensemos en Hungría. Allí fue el único sitio en donde se llevaron a cabo acciones violentas, como luego nos contará Laszlo Béke. Pero hablemos del silencio elocuente que se impuso en Checoslovaquia y que era una forma de protesta, a través de gestos mínimos que demostraran que casi todo estaba prohibido dentro de estas nuevas normas políticas. En América del Sur, pensemos en Argentina. Estos procesos fueron totalmente distintos. La primavera de Praga o el París de 1968 no se tradujeron en movimientos de tanto calado en Argentina, como se pudo en su momento ver en el Congreso de AICA en los 60 aquí. Pero pensemos en la represión política, el terror que suponía la represión en América del Sur. En 1968 también se realizó una exposición de arte checoslovaco y luego en la Federación Gráfica en Buenos Aires, porque solo se pudo tener un día abierta debido a la represión policial. Las provincias argentinas sufrían una enorme crisis económica porque se estaban cerrando las pequeñas empresas para que las azucareras y las multinacionales que se ocupaban de ello pudieran sobrevivir, de este modo salvando el capital norteamericano, lo cual daba lugar a un enorme desempleo. La situación política y social resultaba enormemente dificultosa. Así que hubo exposiciones en donde se tenía en cuenta esta situación social de las provincias, porque ese era el asunto que debía tratarse. No tenía tanto que ver con el arte en sí, pero se trataba de una acción política directa. En otras palabras, para ese arte ya se ha rendido y se dedica únicamente a la implicación política. No se trata únicamente de una estrategia distinta, sino de una filosofía distinta. El contexto de estas actitudes tan distintas en el modernismo para estas dos regiones muestra una cosa, mientras que en la Europa oriental el modernismo era de un carácter referencial, la no implicación social era la alternativa a la lucha contra el realismo socialista. En algunos países, por ejemplo, la República Democrática Alemana ocurrió incluso más tarde.
El sistema de valores artísticos se percibía de tal modo que la oposición al poder pasaba por el arte en sí. No se trataba de oponer al poder a través de una estrategia oficial, sino de una estrategia artística. Mientras que en Sudáfrica, el sistema de valores, por ejemplo, en los 60, reconocía que el instrumento del poder y la estrategia de supervivencia, así como la posibilidad de realizar arte, era la distancia entre la política y el arte. En Sudamérica se pensaba, por otro lado, que era necesario dejar de crear arte para implicarse directamente de forma política. Eso es un asunto de enorme interés para poder comparar las diversas periferias y cómo han reaccionado en la historia a una situación parecida. Los artistas suramericanos no es que se rindieran completamente y dejaran de crear arte, y que en la Europa oriental se mantuviese la autonomía a toda costa para luchar contra el régimen impuesto. Desde luego que en cada país la estrategia imperante es distinta, aunque con matices. Y pensemos ahora en el análisis mundial en las plataformas artísticas para crear periferia dentro de una estrategia histórica. Pensemos ahora en 1989, el final de la Guerra Fría y el principio de la globalización real. Estamos ante un enorme reto en la historia que proviene del debate de la historia del arte global y un reto, como digo, para las periferias. No voy a hablar tanto del debate que se llevó a cabo en ese momento con respecto a la historia del arte a nivel global, pero sí me gustaría hablar del contexto político que lo auspició y que ha hecho que se hable de los críticos y artistas altermundialistas o alternativos a la globalización. Para poder socavar el arte convencional, el arte impuesto y jerárquico, habrá que pensar en el enfoque de Hans Belting como estudio de caso y comenzar con su idea del final de la historia del arte. El final de la historia del arte, que también resulta en el final de este modelo renacentista del arte, en donde existe la separación de los diversos conocimientos, es decir, habría que volver sobre esta idea renacentista de la inclusión de todos los saberes. No habla tanto del final de la historia del arte en sí mismo, sino que piensa que lo que se ha hecho hasta ahora de manera tradicional con respecto a la historia del arte no es suficiente para entender el arte no solo contemporáneo, sino el arte en el pasado. Esta forma de pensamiento lo que argumenta es que el arte global es, por un lado, post-histórico, ya que la metodología del arte occidental no es útil, y post-étnico, porque lo mismo puede decirse de la etnología occidental. El poder desarrollar el proyecto GNR en Karlsruhe dio lugar a la exposición de las obras de arte contemporáneo global después de 1989, así como una serie de publicaciones. Y el punto de partida era la creencia de que el arte global es muy distinto de la noción de arte contemporáneo, una noción que se impuso hace unas décadas. Según Belting, el impacto más importante con respecto a esta cuestión es el concepto modernista de arte. El nuevo concepto proviene de las periferias, sobre todo de lo que antes se conocía como tercer mundo y ahora sur global. Se trata de realizar una serie de distinciones entre la historia del arte y la etnología, como decía antes. Del mismo modo, Belting diferencia el arte mundial del arte global y, consecuentemente,
de los estudios de arte mundial de la historia global del arte. Dichos estudios, los de arte global, se refieren al patrimonio cultural, teniendo en cuenta la idea del universalismo moderno, quizá como proyecto lo más extenso y profundo posible. Este proyecto se basa en las actitudes posthistóricas y postétnicas. No se habla de arte étnico ni de tradición europea, porque la propia expresión de etnicidad, así como la propia representación del sur global, pasa muchas veces por estos contextos. Mientras que estas categorías a veces no tienen en cuenta la heterogeneidad y la originalidad de las obras de arte que se están produciendo en estos momentos. Este vocabulario habrá de desarrollarse y yo lo haría diciendo que la historia globalista del arte moderno y posmoderno debería también tener en cuenta la posibilidad de la alternativa en la globalización, de la antiglobalización. Pensemos en la historia del arte alterglobalista. Como decía, en los estudios de arte no se tiene en cuenta, pero si lo hacemos, no puede tenerse en cuenta dentro de los parámetros tradicionales. Tampoco se trata de una oferta neoliberal dentro del neocolonialismo o del postimperialismo, ni una diferenciación postmoderna como la que mencionaba Igor Zabel hace unos años. Belting, por desgracia, no nos presenta una respuesta sistemática a esta cuestión. Lo que propone, en cambio, es que dentro de Kunstgeschichte, de la historia del arte, se tenga en cuenta las diversas disciplinas dentro de conceptos renacentistas como los que conocemos, en donde se unen todos los saberes. Puede decirse que la antropología del mundo, la antropología mundial, también tiene en cuenta esta posibilidad de crear este tipo de parámetros. Este libro que ven en la pantalla también trata esta cuestión, diciendo cómo el conocimiento ha de ir más allá de la perspectiva occidental, de la perspectiva renacentista. Los fundamentos de la comprensión clásica del arte desempeñan un papel importante también para socavar el mismo egocentrismo occidental, así como para poder entender la histeria antiislámica en el occidente. También se habla de la necesidad de que la hegemonía no se imponga por parte de ninguno, ni del occidente ni del mundo árabe. Se trata, pues, de que pensemos en ir más allá de la lucha de las civilizaciones, como se proponía en los 90. En la historia del arte habrá que intentar ir más allá. Y por eso yo digo que tenemos que ir más allá de la confrontación y que debemos, como en el título que propongo, unirnos, periferias del mundo, uníos. Y hablemos ahora de la perspectiva política que podría encontrarse dentro de este contexto del globalismo artístico y de la historia del arte. Quiero citar a Krzysztof Wojcicki, que al final de su texto, que al mismo tiempo fue un texto que acompañaría al monumento para el 11 de septiembre en Nueva York y a este proyecto para crear esta idea, pues se tiene en cuenta la perspectiva bíblica del éxodo, del refugio de quien ha sufrido un éxodo.
Se pensaba que el monumento del 11 de septiembre debería representar esto. Y decía, y cito, después del postcolonialismo, ahora debemos pensar en la reconstrucción, en las nuevas visiones, tanto políticas como sociales como culturales, y pensar en diseñar unos proyectos inclusivos y agonistas que habrán de ser parte de esta agenda de la emancipación. Fin de la cita. Se trata pues de la utopía. Immanuel Wallenstein también dice que en vez de pensar en utopías, deberíamos pensar en lo utópico. Esto quiere decir lo siguiente, que la utopía es una idea, mientras que lo utópico es el análisis de lo político, lo social y lo económico o lo cultural en una situación para así crear las perspectivas más realistas para el futuro. Es decir, él piensa en una posibilidad, se basa en una posibilidad real y no en una visión idealista del futuro. La posibilidad real proviene de la investigación científica que se desarrolla a través de proyectos. Nos dice además que somos parte determinante de la economía global porque se está cambiando de paradigma, se está entrando en un nuevo paradigma. ¿Y cómo será el futuro? Pues lo que pueda ser todavía no se sabe, no se puede responder definitivamente a ello. Dependerá de nosotros. Es lo que nos dice Wallenstein. Aparte de la distinción entre utopía e idealismo y lo utópico y el racionalismo que lo acompaña, a mí no me queda tan claro. Y el argumento de Wallenstein, sobre todo cuando habla del futuro, me parece algo que no pasa de la mera especulación. Pues desde luego nos llevará a pensar en cambiar el mundo y por lo menos para desarrollar el proyecto globalista. Y si pensamos en términos geográficos o en relaciones sociopolíticas y en cómo las fusiones geopolíticas se han llevado a cabo, así como puede desarrollarse un enfoque crítico, ¿qué ocurre ahora en el antiguo Occidente, en el antiguo bloque oriental, en el nuevo sur global? Habrá que pensar en cualquier caso cuáles son las narrativas convencionales. Estudiar la periferia, estoy seguro de que nos lleva a encontrar espacios en blanco y agujeros negros, como dice el título, como reza el título de esta conferencia. Y será un paso muy importante para volver a entender y reorganizar el mundo. Estamos ante la periferia internacional y habrá que llevar un estandarte en el que se diga esto. Periferias del mundo, uníos. Thank you very much. Muchas gracias. Esta ha sido una ponencia muy interesante, un análisis comparativo interesante del modernismo en otros lugares. Esta utopía idealista de periferia, gracias por ella. ¿Hay algunas preguntas? Sí, en caso de que... Perdón. Me gustaría comentar que esto es interesante, pero déjenme recalcar, yo provengo de los Estados Unidos, de otro planeta. Quiero decir que nunca me habían dicho que la moderna había surgido en América. Siempre lo percibíamos de manera tal que si no fuese por los europeos que se escapaban del Holocausto, nosotros no podríamos hablar de Bauhaus o artistas franceses en América o diferentes países de Europa. Simplemente gente que se escapó de allá ante el conflicto y trajeron
el arte a nuestro país, para nosotros ha sido decisivo. Y la situación crítica en relación con la destrucción y la destrucción de Europa como tal, pues si eso no se hubiese dado, la guerra y tal, pues si no hubiese sido por el expresionismo abstracto, igual la gente en Norteamérica no se interesaría tanto en el arte moderno. Solo gracias a esto. Igual también Rosenberg, un crítico muy conocido del arte, él apoyó el arte moderno. Incluso el Museo MoMA últimamente empezó a hablar de la importancia de las actividades de los artistas provenientes de diferentes partes del mundo, quienes trabajaban incluso en paralelo, antes incluso de la modernidad en América. Por esto yo lo que me gustaría decir es que alguna revisión de los artistas o regreso al origen, eso incluso ya en América comienza. No es algo que no exista. Muchas gracias por esta pequeña observación. Quiero decir que los artistas europeos no solo se marcharon a América del Norte, sino también a los países de América del Sur. Eso ha sido también muy interesante. Muchos artistas partieron para América Latina, partieron de Europa y fueron a parar en América Latina. Y nosotros, desgraciadamente, o sea, nos lo presentaban a nosotros, desgraciadamente, en la historia de arte, en los mainstreams, solo hablando de los artistas norteamericanos. Por ejemplo, el gran libro que tenía que haber cubierto o abarcado todos los acontecimientos, pues ahí simplemente no se tocaron muchos artistas de las otras partes, de los otros agujeros negros. Es decir, el problema sigue existiendo. Usted tiene razón. También MoMA hoy en día ya unos años atrás ha cambiado su orientación y ya tienen un proyecto interesante, MAP, se denomina, dedicado justo a estas escenas no occidentales. Y se están tocando temas muy interesantes en el marco de este proyecto. Por ejemplo, en el Brasil es el concretismo, un género en Europa del Este es fluxus. But I don't remember, maybe happening something like this. So no you're right, exactamente, changing, pero también hay this exhibition of abstract expression showed this, but also that changing on the much deeper, profound way. For example, introducing some research projects, frankly speaking. And this Fluxus, for example, project at MoMA, it comes from donation of huge collection of Fluxus East to the MoMA. So this is combining both the museum job and the scholarship. So thank you very much for this. Yeah, Susanna. Zuzana Bartošová, je parlerai français, j'espère que ce n'est pas une question pour les membres de AICA à aussi une autre langue que l'anglais. Je voudrais seulement dire une petite note. Ça veut dire que la charte 77 était fondée par aussi plusieurs des artistes, si on accepte que les écrivains, les dramatiques sont aussi les artistes, parce que nous sommes vraiment dans un milieu où nous parlons à propos des artistes visuels, mais il faut savoir que les écrivains tchèques et aussi les théoréticiens tchèques, on a vraiment fait une bagarre politique dans les années 70. C'est ma note. En plus, aussi l'engagement des artistes slovaques, des artistes visuels dans la révolution de velours,
nous connaissons tous qui ont vécu dans cette époque en Tchécoslovaquie. Oh, sure, thank you very much. You are the expert of this, and I'm absolutely acknowledge and appreciate Slovak artists, which, to my knowledge, the Slovak art scene at the end of the 1960s, as well as of the beginning of the 1970s, was different than the Czech one. And we can find many differences, between them. But you are the expert of this. Thank you very much. The others? Please. No. I shout. You referred to John O'Nien's World Art Studies. Can you just differentiate more the difference in that project than your alter globalist? Thanks. This actually a remark made by Belting. The O'Nien's atlas, a huge one, was, according to him, and I agree with him, an example of a way of thinking about the world art studies, which means that time, a sort of heritage, cultural heritage, which produced, esta herencia maybe not necessarily in John O'Nien's atlas, but generally speaking, produces two important factors. First, it says that world heritage should be protected. Pues la herencia mundial debería protegerse en marcos de las tradiciones universales del mundo actual. Ese es el primer elemento, y el segundo elemento más complejo. Se habla de que a la hora de estudiar de las actividades de diferentes museos, pues estos especialistas dicen que esta herencia mundial se implementa en una narrativa occidental. La autora lo une con una colección de Louvre. Otros artistas que estudian museos están en contra de lo que nosotros denominamos nueva museología. El estudio de museos es una reacción conservadora. Ellos quieren proteger las colecciones mundiales en los museos. Por ejemplo, en el British Museum o Louvre. Y están en contra de que estos países originales de donde provienen estas obras que exijan la devolución de estos objetos de arte. Dicen que es patrimonio de todo el mundo, de la humanidad, y que lo debemos proteger y que hemos de protegerlos en aquellas instituciones que se encuentran en los países que son el centro del mundo occidental. Pues de esta manera, lo que Belting tiene que ver con estudio, no historia, es decir, relaciones entre la producción que hay y que forma parte de la herencia. Esto simplemente no se analiza a nivel del contexto histórico. Como la herencia espiritual. Queremos crear relaciones en este alter sistema como una actividad artística
critical geography at the same time. y el contexto concreto. Or Esto relational geography. es la geografía Trying to crítica discover the de particular relaciones. relation with the Intentamos object. encontrar las relaciones concretas con el objeto y con el contexto. Esto en general son las diferencias a nivel espiritual, de herencia mundial, cuando John Iannes igual no estaría de acuerdo. Él ahora no se dedica a estos temas, se dedica a otros temas. Esta ha sido la primera diferencia y la segunda es más de contexto histórico, no analítico.